En Radio Franklin presentamos La araña de cristal. El símbolo de la araña nos recuerda que debemos tener conciencia de nuestros actos y tener un comportamiento racional. Eso nos ayudará a construir una buena telaraña. Nuestras elecciones construyen nuestras vidas. El cristal representa el plan intermedio de lo visible y lo invisible. Es el símbolo de la adivinación, de la sabiduría, del poder interno, de la fuerza que tenemos todos nosotros, los seres humanos. Bueno, en nuestro programa, La araña de cristal, en Radio Franklin, presentamos a nuestra amiga, arqueóloga, histórica, Daphna Goldsmith Levinsky. Y en esta oportunidad conversaremos con ella sobre un tema que nos atañe a nuestra radio, muy especialmente. Nos vamos a referir, nos va a contar ella, vamos a conversar sobre la historia del barrio Matadero Franklin, sobre su historia, sobre los antiguos vestigios que hay de cosas que pasaron en este mismo lugar. Es lo que llamamos un poco la arqueología del barrio. Nos va a mostrar algunas imágenes de todos estos asuntos que vamos a conversar. Lo primero, quiero presentarles a Daphna para que empecemos a conversar sobre este tema que yo creo que va a ser muy apasionante. Daphna, un gusto de estar contigo. Igualmente, Ricardo y Radio Franklin, muchas gracias por la invitación nuevamente a su programa. Y nada, estoy muy feliz de estar aquí y sigan por Instagram a Arqueología Histórica Santiago, si quieren saber más de arqueología. Qué bueno. Daphna, yo sé que este vínculo con el barrio Franklin es de mucho tiempo. Siempre has querido venir a nuestro Persa, al Persa Bio Bio, al Persa Santa Rosa, a todo lo que significa, digamos, encontrar algo, algún vestigio de algo, ya sean libros, imágenes, artefactos, etcétera. No, artefactos no, porque es ilegal. Así que no hay que encontrar cosas que se pueden encontrar. Se pueden encontrar. Pero no se puede. Se pueden encontrar réplicas. Es eso. Así que bueno, este barrio Matadero Franklin tiene una historia apasionante. Me gustaría que tú, por favor, nos contaras un poco cómo ha sido esta experiencia tuya respecto de la historia del barrio. ¿Cómo lo has estudiado o cómo lo han estudiado personas que también han trabajado contigo? Quisiéramos saber cómo comenzó por tu interés también, o el interés de otras personas que tú conoces, por conocer más este barrio. Como yo te comentaba antes, yo, mucha mi crianza ha sido en persas, no en el persa bio propiamente tal, aunque voy desde... yo los fines de semana por mi familia, parte de mi familia iba mucho al de estación, y mi mamá tiene locales en el Galpón de los Reyes, entonces como que... algo natural, natural para ti. Puede ser estar entre cachureos y entre gente, entre actos locales, me gusta. Bueno. Y bueno, y aparte porque la historia del barrio Franklin, Matadero, barrio Huemul, es una historia súper particular e importante dentro de nuestra ciudad. Bueno, cuéntanos, por ejemplo, que me gustaría que nos contaran un poco sobre el barrio Huemul. Bueno, empecemos un poco por ahí. Bueno, el barrio Huemul es como un poco la culminación o la respuesta de algo que estaba pasando antes en el sector. Ya. Y era una población, Vicuña Maquena y otros
llamaban casi que ese sector o era parte de lo que era denominado el potrero de la muerte. Era en la extramuros de la ciudad, era como lo más peligroso y lo más antihigiénico que hay. Y bueno, y Claro. toda parte, bueno, San Diego era una arteria que ya existía desde tiempos de la colonia, se llamaba Camino del Sur o Camino de la Frontera, porque siguiendo esa huella, me imagino en ese entonces, hacia el sur uno llegaba hacia la zona de la frontera con el pueblo mapuche. Exacto. Y ahí había un cauce de agua muy importante, muy estratégico, o sea, para que haya vida, para que haya urbanismo, tiene que haber agua. O sea, el agua, Claro. los ductos de agua, los caminos son articuladores de espacio en nuestra sociedad. Mucho se condice en torno a esos dos hitos, por decirlo de ¿Ya? alguna manera. Y ahí, perpendicular a un tramo de este camino del sur o de la frontera, estaba el Zanjón de la Aguada. ¿Ya? Súper importante porque ahí se crea de forma estratégica, creo que en 1847, el matadero municipal, que ¿Ya? primero fue concesionado, pero después fue ya la municipalidad se hizo cargo. ¿Ya? Y eso considerando que el matadero está en un curso de agua, fue propiciando la ocupación del lugar y posteriormente la urbanización, o sea, después se integró a la trama urbana. ¿Ya? Realmente fue un lugar marginal, peligroso, ¿ya? Donde claro, donde que también era como un nexo, entre eso interesante, era un nexo entre lo rural y lo urbano, porque en el fondo ahí llegaba la gente con los animales Exacto. a ser matados Ah, para ya, ya. aprovisionar Santiago. Entonces, Mira, mira. muchas de esas personas eran personas, por decirlo entre comillas, con una doble identidad o como una bisagra, que vivían en órbitas rurales, pero Ya, también estaban bajo esta proto-órbita urbana o ya. de este lugar que directamente le iba a entregar un servicio básico alimenticio a Santiago. Y obviamente, Exacto. de hecho, la sangre, todo eso, había que botarlo en algún lugar. Y qué mejor que se fueran por el Zanjón de la Guada. Y que no Ay, ay, ay. y que no se mezclaran con las aguas de Santiago, que ya habían ya de por sí problemas de insalubridad. O sea, durante la colonia y la república, uno de los temas, de los dolores de cabeza de los alcaldes, de los intendentes, era el manejo de agua. La Porque higiene, claro. de la higiene, claro, se mezclaba, piensa tú que sacaban agua del Mapocho, después de las aguas de Ramón, un periodo por Vitacura, creo, y las acequias inicialmente eran abiertas. Entonces eran, claro, para regar las casas, para los animales, Exacto. y habían pilas de agua también que traían agua en cañerías en tubos de cerámica que eran más Claro. potables, pero las nociones de higiene dejaban en que desear igual, y por eso habían problemas de epidemias del cólera que eran catastróficas durante la colonia y la república. Exacto. Después de eso hay intentos por abovedar estos canales y después ya llega el alcantarillado bajo estas normas higiénicas. Ya. Volviendo al tema, yo soy súper dispersa, perdón, ahí tú me vas No, pero es que eso es muy dando. entretenido. Es Ay, muy ya, qué bueno. entretenido. Entonces, Me por encanta a mí. ejemplo, Yo ay, también ay, soy así. ay, qué bueno, qué bueno. Por ejemplo, habían robos de acequia, las mismas monjas robaban acequias y se apropiaban con ductos, o sea, de tramos de agua. Habían acequias ilegales, la gente botaba las basuras en las acequias. O por ejemplo, la noción higiénica, por ejemplo, María Graham, que fue una viajera que vino en Sí. 1820 a Chile más o menos, 23, claro. 1823, Sí, 23, 24 por ahí, sí. ya, ella habla, por ejemplo, que va a la Plaza de Armas y hay una vaca porque funcionaba el mercado también ahí, aunque después se va a donde está ahora actualmente, y hay una vaca muerta, y la vaca muerta estuvo ahí entre la gente pudriéndose por semanas y nadie la sacó. O sea, esas eran las normas de higiene que había en Santiago. Y Sí.
que después con la República, cuando Chile se abre a nuevos mercados, crece mucho, va creciendo esta inmigración campo-ciudad, la población extranjera que llega acá. Entonces había que hacer normas, había que preocuparse más de estas normas higiénicas, había que ya tomar medidas en el asunto. Y una de estas medidas relativamente incipientes, porque tampoco eran higiénicas, pero era como una solución parcial, fue llevar al matadero a un lugar más marginal, y que fue donde está actualmente, o sea, la zona del barrio Franklin, Matadero. ¿Ya? Ya. Fue conllevando también a mucha población marginal. O sea, estaba, y se fue configurando, se fueron creando muchos de los rancheríos primero. Ya. Terrenos de privados, ya, que eran arrendados a personas más humildes que obviamente no podían pagar terrenos más cerca de la ciudad. Y estos rancheríos básicamente se caracterizaban porque, bueno, súper insalubre, sin acceso al agua, pero tenía cerca el zanjón del agua, donde tomabas de esta agua potable. Qué terrible. Terrible. Y más encima, estas casas eran hechas con la misma tierra del terreno, entonces estaban bajo el nivel del suelo. Entonces muchas veces también se inundaban, habían problemas de ventilación. ¿Todavía hay vestigios arquitectónicos de ese tipo de casas que están bajo el nivel? Es difícil, ¿sí? Por ahí, por el sector. Por el sector, claro. Sí, se encuentran algunas. Ahí me encantaría verla. Sí. Cuando trataron de ser eliminadas, porque en el fondo después eran muy insalubres, y con este tema de que ya con la industrialización, ya desde la segunda mitad del siglo XIX, o sea, sí. 1850, 1870 en adelante, cuando... Claro, con Vicuña Maquena y todo eso. Sí, y cuando Santiago se integra a órbitas industriales, eso también es muy importante para entender el barrio Matadero Franklin. Aumenta muchísimo la población en Santiago, que vive muy hacinada, aumentan los precios, no hay normas higiénicas básicas, entonces, bueno, la gente empieza a vivir en estos ranchos que después con que después sigue creciendo la población, ya dividen y se van convirtiendo en conventillos. También aquí tengo fotos, si quieren que les puedo mostrar. Pero por supuesto, por favor. Ya, compartir pantalla. No sé cómo hago para... acá ya lo vi, compartir pantalla. Y... y ya, aquí. Voy a empezar acá. Bueno, aquí hay un mapa de 1870 y tanto. ¿Es Ansart? ¿Es el mapa de Ansart? Sí, de Brandt, pero también le llaman Ansart. Pero es la fotografía de Brandt. Qué maravilloso. Sí, frente a este crecimiento exponencial que está teniendo Santiago, que se está saliendo un poco de las manos, que hay mucha población marginal que está viviendo en estos rancheríos y posteriormente en estos conventillos insalubres. Sí. Vicuña Maquena, en un intento de hacer esta ciudad más, los primeros intentos más concretos de hacer esta ciudad más higiénica, crea el cinturón de la muerte, como le llaman también, o de Santiago, la el cinturón de Santiago. Que parece que por Vicuña... por Mata. Eso era por Avenida Mata, Blanco, ¿no? Avenida Mata, Blanco. Oriente, que sería la actual Vicuña Maquena. Sí. Dentro de eso era lo higiénico, entre comillas, la ciudad de Santiago. Y fuera de eso era lo marginal, donde estaba el Matadero y donde estaba lo poco higiénico, ya menos regularizado, donde se le empieza a llamar esto el potrero de la muerte. Entonces todo lo que está al sur de Mata, exacto, ya, higiénico, y donde estaba el barrio Franklin. Pero después, con el crecimiento paulatino, ya a fines del 19 y sobre todo a inicios del 20, o sea, inicios del 20, 1900, 1906, se crea el tren de circunvalación de Santiago. ¿Ya? Esto en un contexto donde Santiago sigue creciendo mucho, hay mucho hacinamiento, donde Santiago tiene una de las tasas de mortalidad de muerte más altas del mundo, ¿ya?
bueno, en este intento también por ordenar se crea este tren que pasa por Ya. San Diego. Aquí están los límites, si ustedes lo pueden ver, la estación Santa Elena en Ñuñoa, la estación Ñuñoa, la estación Providencia, que también se llama estación Pirque, donde está hoy la actual Plaza Italia, ¿ya? San Diego, Matucana y Mapocho. Aquí, si les muestro acá, ven estación San Diego, y eso ya integra San Diego definitivamente con la ciudad de Santiago, pero también conlleva a que se potencie los barrios industriales. ¿Ya? Entonces, aparte del matadero, que también, bueno, me imagino que proporcionaba a través del tren esta materia prima de carne también a las otras partes de Santiago, también se abastecía de distintas materias primas a través del ferrocarril y entregaba distintas materias primas a través del ferrocarril. Ya. También funcionaba un tranvía desde la Alameda que iba hacia la estación San Diego. Bueno, y eso de mucho antes. Un tranvía de sangre y después tranvía eléctrico. ¿Le podría explicar a la gente eso del tranvía de sangre? Porque Sí, los mucha tranvías de gente no sangre sabe. eran tranvías con caballitos. Ah, ya, mira. Pero después, considerando también estos temas higiénicos, población cada vez más hacinada, que había entre comillas que cuidarla porque era mano de obra también. O sea, se tratan de minar estos caballos porque en el fondo producían muchos desechos, o sea, el estiércol. Y Ya. lo importante también es que hay un cambio arquitectónico en este tiempo. O sea, aquí ya la construcción, claro, inicialmente el barrio, el matadero es de adobe, que era la arquitectura tradicional. Por ejemplo, aquí se ven conventillos de adobe, no sé si los ven, antigénicos, con barro, Sí, las acequias a tajo abierto con la gente. Ahí está el impresionante. Saguá, si no me equivoco, ¿ya? Están los llamados matarifes, que eran estos gente que trabajaba en el matadero, que eran considerados súper peligrosos, temerarios. Aquí Todo está, eso claro, ha cambiado mucho todo eso. sí, acá hay fotos del matadero, el primero era de adobe, después las estructuras anexas y también las estructuras industriales que se van generando en relación a la estación San Diego, donde ya no es solo el matadero, sino que ya están operando industrias, van cambiando y empiezan el adobe, el tradicional adobe, empieza a ser reemplazado por la albañilería en ladrillo, por el ladrillo. Y después, ¿Qué industria nos podrías señalar tú que todavía te conserven incluso vestigios de aquello? por ejemplo, vestigios de los galpones, no sé, pero operó ahí en la fábrica en San Diego, adyacente al San Juan del Agua, la fábrica de ladrillos, la Vidriería Nacional. Ah, mira. Cientos y cientos de operarios. Fue la primera ¿Ya? fábrica de vidrio en Chile. Hoy es Cristalería Chile. Y lo interesante de esa fábrica es que dentro de la fábrica, y yo me imagino que al igual que muchas otras fábricas, era todo un submundo, habían ritos, había trabajadores infantiles que a través de ritos de paso iban ascendiendo a otros procesos industriales del vidrio dentro de la fábrica, había mujeres también. Y bueno, adyacente a eso se van creando barrios industriales, barrios obreros. Ya. Si bien primero eran estos conventillos, ya después con el discurso higienista de inicio del siglo XX, ya se empiezan a crear, y con la ley de la habitación obrera en 1906, ya Sí. empiezan a crear los primeros barrios higiénicos, es decir, que se preocupan de la salud, de la higiene pública de las personas, entendiendo que es algo vital para combatir las epidemias y para mantener que causaban estragos en Santiago, para mejorar la calidad de vida de las personas, por lo tanto de los obreros, ¿ya? Y por uno de los barrios emblemáticos de estos barrios obreros es la población Huemul, que está en Freno Franklin, que fue diseñada por Larraín Bravo, el mismo arquitecto de la iglesia de los Sacramentinos. Ricardo Larraín Bravo, sí. Ricardo Larraín Bravo, el tatarabuelo de Kenita Larraín, parece. No estoy tan seguro, ¿ah? ¿No? No, yo conozco a algún descendiente. ¿Sí? A un... pero yo tenía entendido que sí. Tataranieto. Reynó Gravel se llama.
porque yo había escuchado que ella se quiso casar ahí porque esa era cuando se iba a casar con el Bambán Zamorano, porque en esa Ah, iglesia, mira, podría pero ser, ¿ah? claro, pero no, puede ser que no también, puede ser un mito urbano, Puede ser mito urbano, pero yo puede ser un sé mito urbano. fehacientemente y conocí muchos documentos antiguos que habían pertenecido a don Ricardo Larraín Bravo, que fue un arquitecto de más de 600 piezas arquitectónicas de Santiago. Él, o sea, él es un personaje clave para entender la ciudad hoy en día, Sí, junto con sí, Vicuña Maquena, o sea, él fue uno de los artífices del higienismo en Chile, y bueno, y tiene exacto. la higiene aplicada a la construcción. Tiene un libro sobre eso, sí. Sí, tengo el tomo 1 y tengo el tomo 3, me falta el tomo 2, así que don Ricardo, si lo ve por ahí, me avisa, Una tarea para casa. una tarea para la casa. Sí, Y el higienismo se preocupaba de todo, incluso desde la ventilación, los materiales constructivos, los árboles también, que tenían, el paisajismo era algo muy integral. claro, mira, te quiero hacer una acotación ahí. Lo que pasa es que en este caso, un tema que parece que en algún momento lo conversamos, ¿ah? En alguna conversación que tuvimos antes. Eh, Ricardo Larraín Bravo estudió arquitectura en l'École de París, Sí, pues en Francia, donde viene todo. claro, la escuela junto con Cruz Montt. Ah, no sabía que conjunto con Cruzmont, que es otro Pero clásico de arquitectura. eran Ya. compañeros de curso ellos. Entonces, claro, esa influencia que tú hablas de la higiene y de mejorar todo esto, venía un poco de su escuela de arquitectura que también tenía mucho que ver con este tema social que estamos hablando, que era Bueno, preocuparse de la higiene y todo el contexto. absolutamente toda la razón, súper atingente la acotación, se me había ido, y bueno, y Ya. ahí también los cité, me imagino que también Claro, el habitaciones son nombre, espacio higiénico. cité, claro, Entonces, a fines del 19 y a inicios del 20 empiezan a surgir estas construcciones más higiénicas, sobre todo a inicios del 20, con nuevos materiales constructivos, acorde también a la globalización, al incremento de la industrialización y a nuestras relaciones con otros países, y llega el hormigón armado, y bueno, y una de las particularidades, bueno, ya un poco antes del cemento, que es un material higiénico, es lavable, a diferencia del ladrillo que es poroso, o del claro. y que da, por sus características, permite una mayor versatilidad constructiva. Y es así que, por ejemplo, el barrio Huemul es el primer barrio obrero, las primeras construcciones en Chile con hormigón armado. Lo tienen Mira, ustedes uno de los primeros barrios higiénicos, con servicios de alcantarilla, con agua, mira. con alumbrado y con todo un concepto, o sea, tenía un paisajístico más allá de las meras casas. Tenía, Qué contraste, Dafna, qué curioso, ¿eh? Porque de haber sido un lugar tan despreciado, un espacio tan despreciado, a la vez también tenía estos adelantos magníficos. sí, bueno, fue en consecuencia, o sea, Claro. de ser uno de los barrios más poco higiénicos de Santiago, se convirtió en el barrio de uno de los primeros higiénicos. Mira qué lindo, ¿eh? Sí, Qué y con toda una lógica, o sea, ahí tenías la gota de leche para las mamás, tenías un teatro, había claro, colegio, fue toda una idea, y no algo espontáneo, y en el fondo un poco usurero como esto, los conventillos o los rancheríos. claro, claro. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Muy bonito, muy Entonces, interesante, yo creo, para toda la gente que nos está escuchando, la gente que vive en el barrio Franklin actualmente. Qué bonito que Dafna nos esté haciendo estos aportes históricos, porque también eh, ella como arqueóloga ha contribuido a conocer mejor qué pasó antes. Y ella con un grupo de investigadores y personas afines han podido un poco dilucidar, por decir así, a través de documentos, a través de vestigios del terreno, de la arquitectura, qué pasó antes. Eso es muy bonito, muy interesante, que la gente del barrio pueda conocer su historia. sí, bueno, y o sea, también, y para mí es clave también que, o sea, saber la historia, porque eso es lo entretenido, uno puede contar a partir de un objeto, de una construcción, de un acontecimiento, hay muchas historias.
También está la historia de ustedes, está la historia de las personas nuevas que están llegando, de los antiguos habitantes. O sea, hay infinitas historias en torno a un mismo barrio y eso es súper interesante porque hace que sea un panorama inagotable. O sea, yo puedo ir a pasear al barrio Huemul y después de hablar contigo voy a ver el barrio Huemul con otros ojos y después de otro hallazgo o información, ya sea conversando con una persona o desde un documento, me va a dar otra información que va a ser más rico cuando yo vaya a pasear por ahí y lo voy a mirar de nuevo con otros ojos. Es un panorama... Exacto. Mira, hay un factor que seguramente que tú a lo mejor lo ibas a comentar, que el elemento, por ejemplo, que es muy importante en ese barrio, aparte de hay una escuela y todo eso, pero hay un teatro. Sí. Entonces ese fue un aporte, yo creo, interesantísimo para la gente de ese barrio en el momento que se construyó ese teatro, para conocer qué pasaba en las actividades artísticas, por ejemplo. Y, absolutamente. Y lo otro es que qué impresionante que estas viviendas sociales, y estas son mucho mejor que las viviendas sociales de hoy en día. O sea, son construcciones mucho más dignas. Sí, siempre yo creo que Larraín Bravo fue muy admirado por ese motivo, por ser un hombre que era de extracción social de la aristocracia chilena, que se llamaba en ese tiempo la aristocracia, pero con una visión social muy, muy fuerte y que se nota en sus trabajos. ¿Ah? Justamente lo que tú estás apuntando ahora, que son viviendas mejores que las que actualmente se habla de vivienda social. Yo creo que de repente hay algunos arquitectos que han apuntado a hacer una mejor vivienda, como el caso de Aravena, ¿ah? Pero él es una especie de Larraín Bravo de nuestra época. ¿Ah? Sí, no, absolutamente. Y bueno, que es como una reflexión importante eso, porque Sí. y bueno, aquí también quiero aclarar antes de que se me olvide que estas fotos, muchas de estas yo las saqué de un libro que se llama Santiago Sur, Formación y Consolidación de la Periferia. Sí. Algunos autores son a partir de artículos de Waldo Vila, Ibarra y Ortega, Hidalgo y Laborde del 2016, como para citar la autoría de estas fotos. Ah, ya. Laborde, bueno. Laborde que, por lo menos que el que ubico ahí, que es una persona que ha estado muy preocupada siempre de la historia de la ciudad. ¿Ah? Ha escrito muchos artículos al respecto. Entonces, esta información es muy bonita y muy interesante. Tal cual. Mira, aquí está la fábrica Nacional de Vidrio, ahí se ve el Zanjón de la Guá, la chimenea. Bueno, y mira qué lindo. Y estas poblaciones eran de los trabajadores de la fábrica nacional y de otras fábricas que estaban ahí. Esto aquí ya van con las excavaciones, esto es un trabajo que hizo la arqueóloga Verónica para los trabajos del metro. ¿Ya? ¿Que está en el sector donde está el Metro Franklin? Sí. Ah, mira. Bueno, ahí aledaño al barrio Huemul. ¿Eh? Y bueno, aquí esta es una foto aérea de los cimientos que quedó expuesto, que al parecer sería una construcción higiénica ya de inicios del 20. Ya. Pero habría antes que es una acequia, un acueducto abovedado, que si bien, como les contaba antes, era mejor que estas acequias abiertas, el ladrillo, como lo ven aquí, ya. en la foto, que es como acueducto de ladrillo, el ladrillo no es higiénico, el ladrillo es poroso, el ladrillo filtra, hay filtraciones en el ladrillo de agua, de residuo, entonces es más factible que el alcantarillado que estas aguas se contaminen. Ya. Entonces, ¿sí? Algo sobre el espacio que está en el barrio Franklin actual, donde funcionan todos estos mercados, mercado persa, el mercado Santa Rosa, ¿ah? ¿Qué funcionaba ahí antiguamente? Mira, ¿Sabes todo tú? eso ¿Nos puedes contar un poco? Sí,
mira, yo de la historia tan reciente no me manejo tanto, pero por lo que tengo entendido, puede ser un sector industrial. Recordemos que con la crisis de los años 20, 29, hay un fomento en la industria nacional, y muchas de estas industrias, de estas factorías, se instalan en el sector del persa. Claro, lo que es el Persa Santa Rosa es Musalem, la empresa Claro, Musalem de había muchas textiles. textilerías, creo que Yarur también estaba por ahí cerca. Cerca, pero un poco más lejos, más hacia el sur. Bueno, eso, Pero, más hacia el sur. pero claro, pero por ejemplo, al frente, en el sector del frente del Persa Santa Rosa, eso correspondía a una curtiembre, Dualde, Eizaguer y Dualde. Imagínate una curtiembre que está asociada aquí al matadero, al cuero. Exactamente. Entonces, imagínate. Bueno, eso funcionó hasta los años 80, ¿o no? Fines de los 70, Ya. claro, como curtiembre. Porque en los 80 hay una gran crisis. Bueno, los primeros antecedentes de que la gente se puso a vender cosas por el sector fue por los años 20, pero después rápidamente se integra de nuevo esta órbita industrial acorde al fomento de industria nacional, y después en los 80 empieza a configurarse por una crisis que hay donde muchas de estas factorías quiebran. Es como el 82 por ahí, 82, 83 por ahí. Se empieza la famosa crisis económica que hubo en esa época fue durísima también. Ahí empieza a funcionar como Persa, como lo conocemos hoy en día, y esos galpones se van transformando en tiendas, como negocio más informal. Claro, que primero la gente vendía en las calles, que era algo muy como una persona que tenía unas cosas que quería vender y las ponía en la calle, ¿no? Y después ya se empieza a organizar, como dices tú, con locales, como los vemos hoy día. Pero, mira, es muy fascinante, creo, Dafna, el que hayamos podido conocer este tema del barrio Franklin, un paseo por este asunto histórico, y que nos haya aportado también la parte de imágenes, que es lo que a nosotros nos queda muy bien, nos queda marcado, las imágenes, los nombres de los personajes. Aquí tengo más cosas. Y quería decir también que otra cosa interesante. Por favor, dinos nomás. Claro, después también en la periferia hay como un juego igual. O sea, por un lado una periferia con población obrera, pero por otro lado hay una periferia de la clase alta que quiere irse como entre comillas, a los suburbios. Ya. Pero este sector, por el hecho de estar, el Matadero nunca fue un barrio de clase alta, sino más bien obrero, ¿ya? Y de clase media después. Y también lo interesante es que en el eje de San Diego, en relación a los trabajos que se hacen en el Matadero, se habitó mucha población inmigrante, tanto árabe como judía. Y de hecho tú puedes ver parte de locatarios y de negocios en el barrio Franklin. Todavía quedan alguna gente como árabe y judía en el sector. Y bueno, en San Diego era el antiguo barrio judío de Santiago, que se tuvo en parte fue por las prácticas en torno al Matadero Franklin, comercio, tela, curtimbre, trabajo en cuero, que eran como trabajos oficios de muchos de estos inmigrantes que llegaron, de tela, tanto de árabes como de judíos y de otras cosas menores. A propósito del tema judaico, cuando te referías recién al plano de Ansart, el plano de Santiago de Ansart, donde aparecen, digamos, algunos temas, junto al plano al proyecto de Ansart, hay un proyecto de un personaje de origen judaico, que es don Benjamín Talman. Benjamín Talman presentó un proyecto para la remodelación del Cerro Santa Lucía junto con Ansart, pero ganó Ansart el proyecto porque Talman era un personaje que se había adelantado mucho a su época, y los elementos, el material que él proponía para la remodelación no existía todavía.
No, qué interesante. Y esto a fines del 20, o sea, del 19, del siglo XIX. Exactamente, Oh, 1872-73 presenta el proyecto. hoy, Y y me el encantaría saber más de él. 75, y en 1875 publica un folleto en español con una traducción en inglés, ¿Ya? donde habla de Santiago en 1975, a 100 años, un folleto futurista. Era un Uy, tipo totalmente adelantado a su época, se llama Benjamin Talman. ¿y Es dónde un lo aporte que hago a propósito de lo que estamos conversando, de los personajes Pero que el han primer hecho historia, aporte, digamos. ¿Ah? Ricardo, y eso yo si lo googleo, ese folleto está en línea o es algo que tú accediste. Mira, yo lo tuve en mi poder, era de mi padre, el original que tuve yo, el ejemplar en inglés y en español. Pero en ese tiempo mi padre se lo obsequió a un escritor chileno, a Braulio Arenas, del grupo Mandrágora. Y ese folleto él lo publicó en una publicación, o sea, en un capítulo de la revista Mapocho, la revista de la Biblioteca Nacional, y donde viene publicado completo el trabajo de Talman. Y después se hizo una reedición en los últimos años que yo te voy a conseguir, ¿ya? Porfa, me encanta. Pero Imagínate, es muy apasionante. o sea, Por imagínate. ejemplo, habla de la Gran Avenida. Dice que una gran avenida juntará a San Bernardo con Santiago en 1875. Habla de los trasplantes de cabello, habla de un montón de cosas, muy interesante. Así es que, bueno, son cosas Oye, que van gracias, surgiendo en la Ricardo. conversación, en nuestra Sí, pero charla. es que apenas termine esta actividad voy a poder ver sobre Qué Benjamín bueno, Herman. qué Gracias. bueno. De nada, pues. Estamos para intercambiar nuestras opiniones y nuestros conocimientos yo creo que la gente que nos está escuchando y nos está viendo eh, está escuchando cosas que a lo mejor no conocía o algunos que las conocían, estamos ahondando más en ello. De eso se trata. Estos programas tienen el objetivo de estos programas es llegar a lo más que a la mayor cantidad de personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, y comentarles y contarles, digamos, eh, que detrás de una construcción, que detrás de un vestigio que uno de repente ha pasado por alto, detrás del San Juan de la Guada, detrás de la construcción del barrio Huemul, hay un esfuerzo y un trabajo de personas, de gente, de obreros, de ingenieros, de arquitectos, de historiadores y de todo tipo de personas. Eh, por eso esfuerzo también por conversar de estos temas, para que sepamos dónde estamos eh, y aprendamos a querer nuestra ciudad también y nuestro país. Eh, Son muchas personas las que han aportado una cosa u otra. Hay un esfuerzo permanente siempre por investigar, por conocer. Entonces, eso tiene que ver con el objetivo de nuestro programa. En alguna otra oportunidad, Dafna, también queremos conversar, seguir conversando contigo de las nuevas trabajos, las nuevas iniciativas que hay respecto de conocer más qué es lo que pasó con la iglesia tanto, o con el puente tanto, o con la construcción del hospital tanto, del convento, etcétera, etcétera. Eso es parte de nuestra historia, de nuestra historia ya de 500 años. ¿Mm? Entonces yo creo que eh, todos y todas estamos interesados en aquello. Así que te mando un abrazo fuerte, Dafna, y quiero agradecerte la colaboración que has tenido para nosotros, para este programa, para que salgamos adelante con nuevas cosas, con nuevas iniciativas, y te convidamos para
otra conversación contigo cuando tú quieras. Yo feliz. Siempre va a hacer un aporte. Siempre va a hacer un aporte. Hay otras perspectivas que nos interesan mucho, el tema de la conquista española y la relación con la relación hispana con los indígenas, que es un tema que actualmente, sobre todo, tiene mucha importancia, está siempre vigente y cada día más vigente, porque hay que tomar decisiones muy importantes en los próximos años respecto de toda esta situación. Hablamos del pueblo, ¿verdad? Del pueblo mapuche, de una nación mapuche, y hablamos de muchas cosas, entonces todo esto lo podemos conversar en nuestro programa. Así que, Dafna, te agradecemos mucho tu presencia y será hasta la próxima. Sí, ojalá que haya una próxima. Fue súper agradable esta conversación y muchas gracias por esta invitación. Con el mayor gusto. Franklin. Muchas gracias, que estén muy bien. A ustedes, que estén bien, gracias. Chao. Adiós. Somos Radio Franklin en www.radiofranklin.cl.